revelado, el impactante destino de una esposa enterrada viva por su marido en busca de dinero oculto, en un pequeño pueblo mexicano, la vida de María era un canto a la dedicación y al amor familiar. A los 35 años, se desvivía por su esposo Alejandro y sus hijos, Lucía y Miguel. Cada día, desde que el sol despuntaba y despertaba la frescura de la tierra, María trabajaba su huerta con esmero, enseñando a sus pequeños que los valores de la honestidad y la dedicación valen más que cualquier fortuna. En sus ojos brillaban los recuerdos de su madre, que siempre le decía que la verdadera riqueza estaba en el amor y la familia. Sin embargo, la ambición de Alejandro, que empezaba a venirse encima como la sombra de una tormenta, buscaba caminos rápidos hacia la riqueza. Las fiestas patronales, que antes alegraban su hogar, comenzaron a convertirse en un lujoso sueño, donde el misterio de un extraño que visitó su pueblo ofrecía una historia seductora de negocios y dinero fácil. Uno a uno, los amigos de Alejandro comenzaban a sucumbir ante esas tentaciones, dejando a la comunidad temerosa de lo que venía. Mientras María luchaba por mantener la familia unida, la tensión en el hogar creció. Sus hijos sentían un vacío. Alejandro, incluso en sus momentos en casa, ya no estaba presente. La risa de Lucía se iba apagando y Miguel, con sus ojos llenos de preguntas, buscaba a su padre en cada paso. ¿Dónde estás, papá?, parecía preguntar con cada mirada. Al final, fue el día en que Alejandro le gritó a María, desafiando el amor que a tantos les había inspirado. «Mi futuro importa más que esta vida que llevamos», exclamó, dejando a María con el corazón destrozado. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En la noche de la traición, la ambición desmedida de Alejandro se transformó en algo aterrador. Con corazón frío, tomó una decisión que nunca debería haber contemplado: enterró a María viva en la tierra donde algún día habían soñado construir un hogar. Allí, en su prisión de tierra y sombras, María luchaba fuertemente. Su mente estaba inundada de recuerdos de su infancia, momentos llenos de risas, amor y la gran unión familiar que siempre había sido su guía. Mientras su comunidad empezaba a buscarla desesperadamente, Alejandro se encontraba atrapado en su propia red de decisiones, dudando entre el oro brillante y el amor que había dejado atrás. Los ancianos del pueblo hablaban en voz baja, recordando la dignidad que alguna vez brilló en su comunidad. El eco de palabras de sabiduría resonaba por todas partes, transmitiendo la importancia de recordar quiénes eran. El pueblo, unido por la memoria de María, no solo buscaba inmediatamente justicia, sino que comenzó a cuestionar a Alejandro. Cabezas se alzaron, y una voz fuerte emergió entre los que amaban a María. La historia de una esposa, madre y amiga milagrosamente enterrada en vida transformaría el corazón de los que quedaban. ¿Logrará la comunidad devolverle la voz a María y redimir a Alejandro ante sus hijos? La lucha apenas comienza. Con el transcurso de las horas, la comunidad se movilizaba como una sola fuerza. Sus corazones estaban llenos de determinación y miedo. El eco de los gritos de María parecía resonar en sus almas. A medida que el sol se elevaba en el firmamento, una búsqueda comenzó, unida por un solo propósito: encontrar a María y traerla de vuelta. Lucía y Miguel, al borde de la desesperación, se unieron a sus abuelos y vecinos. La abuela de María, con lágrimas corriendo por sus mejillas, elevaba oraciones al cielo, pidiendo por el regreso de su hija y por la protección de sus nietos. Nadie se merece un destino así, repetía incesantemente, mientras los demás le ofrecían su consuelo en forma de abrazos, corazones compartidos y la esperanza que, aunque delgada, aún flameaba en el aire. Alejandro, por su parte, comenzó a sentir el peso de sus acciones. Las fiestas, el oro, los sueños de riqueza,
todo palidecía en comparación con el horror de lo que había hecho. En soledad, se sentó en la tierra donde había cometido el acto más abominable de su vida. Una sombra de miedo se cernía sobre él, el lugar en el que una vez había imaginado construir un hogar en realidad se había convertido en la tumba de su esposa. De repente, un sonido a lo lejos captó su atención. Entonces, con el corazón acelerado, escuchó voces. Eran su familia, buscándolo, llamándolo. Fue como si la desesperación de María se manifestara en un grito unificado por parte de la comunidad. Pánico y culpa lo invadieron, no sabía si correr y enfrentar lo que había hecho o perderse en la tierra que lo había atrapado en su ambición desmedida. Mientras tanto, María luchaba. La tierra era su enemigo, pero su espíritu era inquebrantable. Recordó las palabras de su madre, palabras que le recordaban la importancia de nunca perder la esperanza. Se sostuvo de esos recuerdos, cada rayo de luz que penetraba la oscuridad de su prisión le daba fuerzas. Con cada golpe en la tierra, sus puños se empapaban de sudor, pero nunca de desánimo. Tengo que salir de aquí. Se decía a sí misma. Lucía, con sus cortas piernas, se aventuró más lejos en el bosque, buscando por cada rincón. Mamá. Mamá. Gritaba, como si su voz pudiera despertar a su madre de un sueño oscuro. El eco de su llamada reverberaba entre los árboles, aplacando su miedo, impulsándola a seguir. Miguel, observándola de cerca, sintió una chispa de esperanza, debía seguirla, debía no rendirse. Un grupo de hombres, armados con palas y linternas, decidió moverse hacia el antiguo terreno de la familia. Había un susurro entre ellos, expresando lo que todos tenían en mente: María no puede haber desaparecido sin más. Debe estar aquí. En el fondo de su corazón, deseaban hallarla a tiempo. La atmósfera se volvió densa, cargada de incertidumbre. Las miradas se unieron en un solo punto. Para todos, el tiempo ahora era un enemigo. La búsqueda había comenzado, pero las sombras también creían que había algo más oscuro entre ellos, un secreto que podía cambiarlo todo. Alejandro percibió la inminencia de perderlo todo y, en ese momento de crisis, una pregunta lo atormentó: ¿sirve de algo el oro si has perdido el verdadero tesoro de tu vida? La comunidad cavaba con fervor, y sus corazones latían desesperados por descubrir la verdad, mientras Alejandro, incapaz de dar la cara, se enfrentaba a sus propios demonios. ¿Qué haré ahora?, se repetía, vislumbrando no solo el miedo a ser descubierto, sino la posibilidad de perder a sus propios hijos para siempre. Las horas se deslizaban y, con cada palada en la tierra, la esperanza de encontrar a María iba creciendo en los corazones de todos. Justo en el momento en que la oscuridad comenzaba a asomar, una mano emergió entre la tierra. ¿Era ella? Lograrían rescatarla a tiempo. El destino de todos colgaba de un hilo, y la verdad se convertía en su única salvación. El grito ahogado de Lucía se congeló en el aire cuando vio la mano salir de la tierra. Era un instante de pura incredulidad. Los hombres que cavaban se detuvieron, muchos con los ojos abiertos como platos. El mundo parecía haberse detenido, solo importaba aquella mano, rescatando la esperanza entre montones de tierra. «Mamá», gritó Lucía con furia, corriendo hacia la mano que apenas se asomaba. Miguel la siguió, apenas consciente del peligro que acechaba. Todos sintieron la misma urgencia, pero en el fondo, una parte de ellos temía que lo que estaban a punto de descubrir no fuera la salvación. Los hombres se apresuraron, palas en mano, y comenzaron a retirar la tierra con una rapidez nerviosa. Cada golpe, cada movimiento, latía al ritmo de sus corazones desesperados. La abuela de María, de rodillas, rezaba con una fervorosa fuerza que emanaba desde las entrañas de su ser. Sus palabras se mezclaban con las súplicas de la comunidad, forjando una sinfonía de esperanza. «María. Estamos aquí», llamó uno de los hombres, intentando romper el silencio aterrador que rodeaba a todos. Pero solo había un profundo caos en sus gritos. Realmente era ella a quien iban a rescatar. Finalmente, la tierra fue retirada. Allí, el rostro de María apareció,
su piel manchada y su cuerpo tembloroso. Cada persona allí sintió un escalofrío recorrer su columna. El aire se volvió irrespirable, y el tiempo se estiró como un chicle. ¿Era posible que lo habían logrado? Pero, en un instante, una sombra de duda pesó sobre el grupo. ¿De dónde provenía la fuerza de esa mujer? ¿Qué historia traía consigo? Mientras tanto, Alejandro, escondido entre la bruma causada por sus propios demonios, sintió que el mundo giraba a su alrededor. La imagen de María emergiendo de la tierra lo sacudió como un terremoto. En su mente solo existía el eco de sus acciones, como un tambor lejano. No había vuelta atrás ni excusas que valieran. Si ella salía de allí, su vida jamás volvería a ser la misma. María. Gritó más fuerte que nunca, aunque sabía que nada podía remediar su culpa. Los hombres lograron despejar la tierra alrededor de su mujer, pero algo no estaba bien. María, con la mirada perdida, no podía hablar. Solo emitía una respiración entrecortada, como si las palabras le estuvieran prohibidas. Los corazones de los presentes se hundieron cuando vieron esa expresión en su rostro. No solo había angustia, sino un vacío enorme. ¿Quién podría vivir un horror así y permanecer igual? ¿Cuánto daño había hecho la ambición, el miedo? La atmósfera se volvió palpable, como un peso. Cada uno de ellos no solo culpaba a Alejandro, sino también al sistema que había permitido que situaciones como esta sucedieran. ¿Qué le hiciste? La voz de Lucía resonó, llena de dolor y confusión. Aquel grito señalaba la fractura que había comenzado a abrirse entre ellos, un abismo que amenazaba con tragarlo todo. Ella no solo fue una hija que reclamaba a su madre, era el símbolo de la inocencia perdida. Sin poder soportar más, Alejandro decidió enfrentar a la comunidad. Retrocedió, la mirada temblorosa por la culpa, y alzó la voz. No podías entender. Tuve que hacerlo. Me lo exigía. Las palabras le salieron casi a rastras, y en su esencia, revelaban su temeroso secreto, pero los murmullos que comenzaron a crecer entre la multitud lo interrumpieron. ¿Exigir? ¿Acaso hay justificación para lo que hiciste? La comunidad, que una vez había brindado su apoyo, comenzaba a transformarse. Las miradas se torcían hacia él, y eso formó un nuevo tipo de terror en su pecho. Mientras tanto, con cada sutil movimiento, María recuperaba fuerzas. Atrapada entre el horror y la esperanza, aquellas manos que habían estado llenas de tierra ahora llenaban sus pulmones de aire. El respiro profundo quería ser ansía, pero en su corazón comenzó a florecer una idea poderosa. Era el momento del cambio, la comunidad se preparaba para el inevitable enfrentamiento. ¿Sería posible la redención? ¿O todo acabaría en venganza? La gente se reunió en un círculo, y el destino de Alejandro pendía del hilo de un momento decisivo. La mirada de María se cruzó con la de él. ¿Qué sucedería cuando finalmente ella rompiera su silencio? La mirada de María, en la que se mezclaban el dolor y una nueva determinación, se fijó en Alejandro. Para él, el mundo se volvió borroso, las voces del público se desvanecieron. Ella era el centro de su tormento, y en ese instante, Alejandro comprendió que las palabras que saldrían de su boca tendrían el poder de todo cambiar. A medida que la comunidad se agrupaba alrededor, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Todos esperaban, cada corazón latía con expectativa, la esperanza luchando contra el miedo en un ambiente cargado de rencor. María, con sus manos raídas por la tierra y un rostro distante, separó sus labios. Un susurro, apenas audible, se escapó de ella. ¿Por qué? Su voz tembló, y en ese instante, todos contuvieron el aliento. La pregunta flotó en el aire, densa y pesada, llevando consigo el peso de sus sufrimientos. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Esa palabra resonó como un eco de sus peores pesadillas. No había otra manera, María. Lo hice por nosotros. Respondió Alejandro, su voz quebrada y suplicante. Pero al pronunciar esas palabras, la incredulidad de la comunidad creció.
¿Qué clase de amor justificaba el terror que había osado infligir? María cerró los ojos, como si intentara encontrar en su interior la fuerza suficiente para enfrentar la tormenta que había desatado su marido. En ese momento, sintió que el tiempo se detendría para ellos dos, entre recuerdos de risas, caricias y promesas olvidadas. Pero también sentía el ardor del dolor, la traición desgarrando su corazón. ¿Qué hiciste que no pudiera hacer yo? Las voces de la comunidad se alzaron como un coro. Eso no es amor. Eso es egoísmo. Las palabras eran clavos que se clavaban en el pecho de Alejandro. La gente comenzó a dar pasos hacia él, el círculo se cerraba, y con cada movimiento, el destino de Alejandro se oscurecía más. Si me amas de verdad, dímelo. Exigió María, sus ojos profundos llenos de lágrimas que amenazaban con caer, y nada podría detenerlas. En el fondo, ella sabía que solo podía encontrar la verdad entre las palabras de su marido y que en ese momento se jugaban no solo sus vidas, sino también la esperanza de un futuro. Te lo juro, realmente lo hice por ti. Para que tengamos un hogar mejor, sin miedo. Alejandro intensificó su clamor, pero sus ojos brillaban con el destello de la desesperación. Entre más hablaba, más lejos parecía estar la conexión que una vez los unió. La abuela de María, viendo el colapso emocional, se atrevió a romper el silencio que reinaba. Basta. ¿Cuánto más necesitamos para despertar de este delirio? María es nuestro faro. No permitas que su luz se apague por tu ambición. El eco de sus palabras reverberó en el corazón de todos. Un resurgimiento de murmullos se extendió, el pueblo sentía la verdad inminente que rodeaba a María. Ella había estado atrapada, pero ahora decidía lo que quería hacer. Era momento de un verdadero acto de valentía. Mientras María respiraba hondo, la chispa que había comenzado a arder en su pecho se convertía en llamas. La verdadera pregunta empieza aquí, Alejandro. ¿Podrás vivir con este secreto? Por un instante, el tiempo pareció pararse. María miró a su alrededor, los rostros de su comunidad, llenos de compasión y deseo de justicia, la rodeaban. Era su momento de reivindicarse, de salir de la sombra del miedo. La verdad debe salir a la luz, murmuró, su voz empezando a resonar con fuerza. Un niño pequeño, que había permanecido al margen, se acercó y tomó la mano de María. Mamá, siempre estaremos contigo, dijo, y con esas palabras, removió una barrera invisible entre ella y la comunidad, restaurando algo que parecía perdido. La comunidad estaba lista, pero atrás, Alejandro comenzó a tambalearse. En su interior, se encendía la sensación de que algo se iba de sus manos, quizá era su vida, su matrimonio o incluso su libertad. No dejes que esto te consuma, gritó él, pero ya no podía pescar las miradas que lo habían observado con fervor, ni las manos que le habían brindado apoyo. Un nuevo silencio se apoderó del espacio, pesado pero expectante. ¿Qué decisión tomaría María al final? Y con esa pregunta, la atmósfera se volvió electrizante, los corazones latían en espera de la verdad que se avecinaba. María estaba a punto de hablar, cuando un grito desgarrador resonó desde el fondo del círculo. Era el sonido de una verdad tan profunda que podría darle la vuelta a todo. ¿Quién estaba detrás de ese grito, y qué revelaría? El grito continuó resonando, llenando el aire pesado de tensión. Era un sonido inconfundible, una mezcla de terror y desesperación que provenía de un joven que se había hecho eco de las angustias de todos los presentes. El chico temblaba, su rostro pálido reflejaba la pura incredulidad mientras señalaba a Alejandro. Es él. Es él quien lo hizo. Chilló, la voz quebrada y llena de horror. Lo vi. Él está detrás de todo. El murmullo agitado de la multitud se transformó en un griterío de indignación. María, atónita, sintió que el mundo que conocía empezaba a desvanecerse. Las acusaciones flotaban como sombras inquietantes. Alejandro, atrapado en esa tormenta de miradas, comprendió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. No, no es cierto, balbuceó, sus manos temblorosas alzándose en un intento desesperado de ahogar la verdad que lo consumía.
Yo solamente quería protegerla, intentó explicar, buscando el consuelo de sus propios pensamientos en sus palabras. Pero la mirada acusadora de la comunidad lo desarmaba. María sintió que la traición le calaba hasta los huesos. ¿Cómo había llegado a esto? La ira se encendía en su interior mientras el chico continuaba, la voz cargada de valentía: yo vi cómo lo hiciste. El miedo de María te dio poder, pero ahora se acabó. Este pueblo reclama justicia. No te dejaremos escapar. El cuerpo de Alejandro se estremecía ante la revelación. Era como si el aire se le escapara de los pulmones y las palabras del niño fueran cuchillos que le desgarraban el alma. Vivía en una tormenta que, ahora, parecía no tener fin. Por favor, murmuró, sus ojos llenos de lágrimas, y ruego, no me dejéis. La súplica de un hombre que había cruzado la línea, buscando redención en la desesperación. Pero María solo podía mirar al niño, recordando al pequeño que solía jugar en sus brazos, un recordatorio de las promesas de un futuro que parecía desvanecerse. No puedo dejar que esto continúe, dijo María, su voz resonando fuerte y clara por encima del ruido hasta que todos quedaron en silencio. La verdad debe ser escuchada. Su mirada se centró en Alejandro, pero con la firmeza de una mujer que ya no temía. Tú elegiste este camino, no fue solo un error, fue una decisión consciente. La ambición te ha llevado al abismo y yo no puedo seguir ahí. No podemos pagar el costo de tu egoísmo con nuestro dolor. Alejandro, temblando, dio un paso atrás como si el universo se le cerniera. María, escúchame, tú no puedes hacer esto, imploró, pero el eco de sus palabras se ahogó en la creciente fuerza de la voz de ella. Es hora de que asumas las consecuencias de tus actos, dijo, su corazón latiendo con fuerza. En medio de las emociones encontradas, sentía la brisa de un nuevo amanecer, la posibilidad de liberarse de un yugo que la había mantenido cautiva. El niño, con la mano aún sujeta a la de María, dijo: «Mamá, ¿estás segura de que quieres esto?» «Sí», respondió, sin titubear. «La verdad tiene que salir, no solo por mí, sino por todos los que sufrieron a causa de esta locura». La mirada de Alejandro, antes llenas de furia, comenzó a desvanecerse en un océano de confusión y temor. Cada segundo que pasaba, parecía perderse más en la locura que había creado. «Detente, María», gritó, su voz ahora temblorosa y quebrada. «Esto no tiene que ser así, pero ya lo es, Alejandro», susurró María. «Ya lo es». El miedo y la incertidumbre comenzaron a dibujar un nuevo paisaje emocional en el rostro de la multitud. La decisión de María había liberado algo en el aire. Las miradas de los presentes se conectaron, creando un ambiente que parecía encender una chispa de esperanza. Pero lo inesperado golpeó cuando un susurro emergió del fondo del círculo. Una voz familiar se alzó, rompiendo el tenso silencio que había aparecido tras las palabras de María. «Yo sé la verdad», fue un golpe que desató un nuevo temblor de inquietud en el ambiente. Todos se giraron hacia la fuente de la voz, más sombras de secretos comenzaron a salir a la luz. ¿Quién estaba revelando el enigma que llevaba tanto tiempo atrapado en las entrañas de su comunidad? La verdad podía ser más escalofriante de lo que jamás imaginaron. La tensión se intensificó en el aire, como un hilo frágil que podía romperse en cualquier momento. La multitud se volvió hacia la fuente de la voz, sus rostros marcados por la confusión y la curiosidad. Un murmullo colectivo comenzó a extenderse, entrelazándose con la inquietud que nadie podía ignorar. De entre la multitud, una figura emergió, poco a poco revelando su rostro. Era Sofía, una mujer que conocía a todos y a la vez era un enigma para la comunidad. Su mirada, antes llena de temor, ahora brillaba con una determinación nueva. Se había mantenido al margen, observando desde la distancia, pero el peso de lo que sabía parecía desbordar sus labios. «La verdad no puede seguir oculta», exclamó, su voz potente golpeando la tensión como un martillo. «He guardado este secreto demasiado tiempo, y es hora de que todos lo escuchen». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sofía había sido una sombra en su vida, pero sabía que su historia era entrelazada con la de Alejandro.
Con cada palabra que pronunciaba, un nuevo matiz se sumaba al lienzo de la verdad que comenzaba a desplegarse. Hace meses, cuando la ambición de Alejandro lo cegó, yo fui testigo del horror, continuó Sofía, su voz ahora más firme. Lo vi cavar la tumba como si fuera una broma cruel, sin pensar en las vidas aplastadas por su codicia. Y no solo eso. La atmósfera se volvió densa, las respiraciones contenidas. Era la esposa de su propio tío, a quien enterró viva para robarle la herencia. Un grito ahogado brotó de la multitud, pero la voz de Sofía se elevó por encima del caos. No podía soportarlo. Por eso me fui, pero el eco de esas acciones me siguió. Aún ahora, su sombra pesa sobre mí, y ya no puedo ser cómplice del silencio. Alejandro, visiblemente pálido, se esforzó por articular palabras, pero el terror y el asombro lo dejaron atrapado en su propia mente. Sofía, te lo ruego, esto no es justo. Yo no quise que esto pasara. La multitud lo observó, sopesando sus palabras. Algunas miradas se volvían hacia María, buscando su reacción. Ella, en cambio, sintió que una mezcla de empatía y tristeza se apoderaba de ella. La vida de Sofía también había sido arrastrada por la vorágine de engaños. ¿Cómo podemos permitir que esto continúe?, preguntó María, más para sí misma que para los demás. Cada uno de nosotros ha sido afectado por sus decisiones. Así, sentía que la comunidad no solo debía buscar justicia, sino también sanar. Nadie quería vivir atrapado en el dolor del pasado, pero la revelación de Sofía no solo generó ira en algunos, sino que también encendió soluciones en otros. Las caras de determinación comenzaron a brotar. No podemos dudar. Si hemos de enfrentar este monstruo, debemos hacerlo juntos, dijo uno de los ancianos, su voz resonando con autoridad, mientras los murmullos de aprobación comenzaban a elevarse. Esto no es solo sobre la verdad. Es sobre reconstruir lo que se ha perdido. Los sueños, las familias, añadió otra voz, ahora más fuerte, impetuosa. Desde el fondo, el chico que comenzó todo, el que había señalado a Alejandro como el culpable, tomó la palabra. La verdad puede ser un fuego que nos quema hoy, pero puede ser el primer paso hacia la luz. Una ola de asentimiento barrió entre la multitud. María sintió que el miedo empezaba a disiparse. Había una chispa de esperanza en el aire, la sensación de que, tal vez, podían crear un nuevo camino. Pero la mirada desesperada de Alejandro le preocupaba. Sin embargo, todos sabían que se acercaba el momento de tomar decisiones difíciles. ¿Están todos listos para enfrentar esta difícil verdad?, preguntó María, desafiando a la multitud a seguir adelante en unidad, pero también sintiendo el peso del miedo en su propio corazón. Antes de que alguien pudiera responder, un estruendo sobrecogedor resonó en el fondo de la plaza. Un destello de luz apareció, iluminando el lugar y trayendo consigo una nueva revelación que nadie esperaba, una verdad que podría cambiarlo todo. «Es él», gritó un rostro familiar. Él regresó. La multitud se congeló al instante. El eco del grito reverberó en el aire, chocando contra las paredes de los edificios que rodeaban la plaza. Quienes conocían el rostro que había irrumpido en la escena se sintieron sumidos en una mezcla de reconocimiento y terror. La voz que había traído la noticia era de Marta, la hermana de Sofía. «Marta, ¿cómo puedes estar aquí?», exclamó Sofía, avanzando hacia ella, su corazón latiendo a toda prisa. La sorpresa dejó paso a la preocupación, ya que vio la desesperación en los ojos de su hermana. «Pensé que habías desaparecido para siempre, no sabía que habías vuelto», murmuró Marta, su voz temblando con la emoción. Pero, antes de que pudiéramos absorber completamente la situación, el rostro de otra persona apareció detrás de ella, un joven de aspecto familiar, pero transformado por la ira y el odio. Era Lucas, el primo de Alejandro. «Tú», gritó Lucas, y su mirada se centró en Alejandro, encendiéndose con una rabia que ardía. «¿Qué has hecho? Sabías que lo que hiciste sería revelado». La atmósfera se volvió aún más tensa.
Las miradas de la multitud se movían rápidamente entre Alejandro, Sofía y ahora Marta. Era casi como si todas las piezas de un rompecabezas estuvieran comenzando a encajar, pero el cuadro que se formaba era aterrador. «Marta, ¿qué sucede?», preguntó Sofía, sintiendo el terror aferrarse a su pecho. «Volvimos porque recibimos una carta. No sé cómo, pero sabíamos que Alejandro estaba implicado. Nos dijeron que había una verdad oculta que necesitaba salir a la luz», explicó Marta, sus ojos brillando con intensidad. «Una carta», repitió Alejandro, su rostro palideciendo aún más. «¿Quién se atreve a jugar con nosotros de esa manera? Tú lo sabes. Te está persiguiendo la verdad, y ya no puedes escapar. Lo que sembraste hace tantos años ahora está brotando de tu tierra», replicó Lucas, con fuego en su voz. Sofía sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Las revelaciones de su pasado parecían querer devorarla. El eco de la carta resonó en su mente como un tambor. ¿Quién había entregado esa información? ¿Era alguien que aún tenía la intención de desenterrar secretos que creía olvidados? «La verdad también nos afectará a todos», interrumpió María, su voz rompiendo el silencio que se había establecido. «Debemos unirnos, no solo por nosotros, sino por aquellos que han sufrido. La historia de Sofía y de todos los que fueron dañados debe ser conocida». «Basta de charlas», gritó Alejandro, su voz repleta de desesperación. «Si creen que pueden hacerme caer, están profundamente equivocados. Haré lo que sea necesario para protegerme». El desafío en su voz hizo que muchos temieran lo peor. La multitud comenzó a murmurar, cada uno preguntándose cómo podía terminar esto. ¿Tomaría Alejandro el camino de la violencia? Escucharía su propia conciencia por una vez, pero todo cambió otra vez cuando la figura de Marta se interpuso entre Alejandro y el grupo, su rostro iluminado por una nueva resolución. «No puedes asustarnos, Alejandro. No más. Si hay un monstruo aquí, lo enfrentaremos juntos». Las palabras de Marta resonaron fuertemente entre los presentes. Era una declaración de guerra, una llamada a la acción. La comunidad, unida por el dolor y el sufrimiento, comenzó a moverse, sintiendo el poder de la verdad a su alrededor. La tensión se manifestó físicamente, y María lo supo de inmediato. Este era el momento decisivo. Era el momento en que la comunidad tenía que elegir entre la sombra del pasado y la luz de una nueva esperanza. «Vamos a decidir, juntos», gritó María, mientras su corazón latía al unísono con las emociones abrumadoras que surcaban el aire. «La verdad es nuestra arma, y juntos seremos invencibles». La multitud comenzó a aplaudir y a gritar su apoyo. Pero en lo profundo de todo, una sombra oscura se cernía sobre ellos. Alejandro, cada vez más agazapado, se dio la vuelta para afrontar a los suyos, y en sus ojos, el pánico era palpable, y justo cuando parecía que la comunidad podía encontrar su camino hacia adelante, la tierra tembló, y un sonido sordo resonó en la distancia. Era un aviso ominoso que los hizo congelarse, cuestionándose qué más podría estar por venir. «¿Qué es eso?», murmuró alguien mientras miraban alrededor, más asustados que nunca. Las dudas estaban en el aire. La verdad podría desatar un caos aún mayor. Pero al mismo tiempo, la unidad comenzaba a formar un lazo inquebrantable en el corazón de todos. Antes de que pudieran organizar su próximo movimiento, un grito le llegó a María: «No volvamos a ser cómplices de su oscuridad». Era el momento crucial, una decisión de vida o muerte. Todo estaba por decidirse. El silencio se apoderó de la plaza después del grito, se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Cada rostro entre la multitud se tornó grave, y los corazones palpitaban al unísono, conscientes de que lo peor podía estar por llegar. Sofía, con la voz crujiente por el temor, pasó la mirada entre su hermana, Marta, y Lucas, buscando respuestas que parecía que nadie tenía. «¿Qué está pasando?», preguntó Sofía, la angustia hincándole el pecho. «¿Quién envió esa carta?». Marta tragó saliva, su voz se hizo un susurro colmado de valentía. «No lo sé, pero algo en nuestro pasado volvió a resurgir.
Es como si hubieran despertado a los fantasmas que pensábamos que habíamos dejado atrás. Lucas dio un paso adelante, su mirada intensa enfocada en Alejandro. No puedes seguir escondiéndote de la verdad. La gente tiene que saber lo que hiciste. Ya no hay cómo escapar. Las palabras de Lucas tenían un peso inquebrantable. La multitud, antes temerosa, comenzaba a reaccionar. Murmullos se alzaban junto a los gritos de apoyo. La esperanza renacía en medio del caos, pero la sombra del miedo seguía acechando en cada rincón. No los dejaré hacer esto, gritó Alejandro, su voz se volvía más amenazante. Se encontraban en un juego peligroso, exponerse o atacar. La tensión era palpable, y todos se preguntaban qué haría él a continuación. Mientras el aire se espesaba, un estruendo más resonó a lo lejos. Esta vez no era solo un sonido, era como si el mismo suelo temblara por la violencia del pasado que volvía a tomar forma. Las personas comenzaron a retroceder instintivamente, como si presentían una tormenta inminente. Atrás. Todos atrás, ordenó alguien en la multitud, pero ya era tarde. Un grupo de hombres apareció de entre las sombras al final de la plaza. Su presencia era como un rayo de luna en una noche oscura, haciendo palpitar aún más los corazones. Eran los cómplices de Alejandro, aquellos que habían estado a su lado en la penumbra de sus secretos. Alejandro, gritó uno de ellos. Estamos aquí para ayudarte, no dejes que te atrapen en esto. Deberíamos cortar la escena aquí mismo. El desespero envolvió a Sofía. La historia que había comenzado a descubrir con su hermana estaba a punto de desbordarse. No solo se trataba de ella, sino de todos aquellos que habían sufrido la opresión de los secretos. ¿Pero a qué precio? Alejandro cuestionó, sus palabras eran un eco sutil que resonaba en su interior. ¿Qué hay de los daños que hemos sufrido? Alejandro pareció vacilar por un segundo, pero su mirada se endureció. No dejaré que me destruyan. Nadie volverá a salirme como en el pasado. Su determinación hizo que Lucas avanzara. No estás solo, Sofía. Juntos podemos enfrentarlo. La verdad es nuestra unión. María se unió a ellos, levantando el puño. La comunidad no retrocederá. En este momento, debemos mantenernos firmes ante el terror. La multitud, ahora más solidaria, comenzó a gritar enfervorizada, llenando la plaza con un coro de valentía. Los ecos de sus voces formaban un manto protector, en el que los corazones empezaban a latir en un solo ritmo, un llamado a la acción, pero mientras la comunidad empezaba a unirse, los hombres a quienes había llamado Alejandro se acercaron. Uno de ellos sacó un arma, brillando a la luz del sol. Nadie se mueve. Esto termina aquí, dijo con una calma escalofriante. La atmósfera se volvió espesa, y cada uno comprendió que podían estar a un paso de la tragedia. Sofía sintió el tiempo ralentizarse, cada segundo se volvía un pequeño universo de posibilidades. La vida de todos pendía de un hilo. No podemos dejar que el miedo nos paralice, murmuró, sintiendo la fuerza de la multitud a su lado. Cuando la voz de Alejandro se elevó una vez más, no era solo un grito de desafío. Era un grito de verdad, de amor, de lucha. No tengo miedo. Que venga lo que tenga que venir. En ese instante, mientras la tensión crecía, un nuevo eco resonó, y lo que parecía inevitable se convirtió en una balanza de destinos. Sería el miedo más fuerte que la verdad. La decisión estaba a punto de hacerse y la plaza se llenó de energía. Un estruendo más fuerte que el anterior retumbó, sacudiendo el suelo, y el cielo pareció abrirse. En ese momento crítico, la comunidad se dio cuenta de que el enfrentamiento estaba al caer y que debajo de la superficie, una verdad más oscura aún acechaba. Están listos para enfrentar lo impensable, pensó Sofía, mientras todos se preparaban para la revelación definitiva. La historia de sus vidas estaba a punto de cambiar para siempre. El estruendo resonaba en la plaza mientras los ecos de una verdad reprimida comenzaban a elevarse, resonando como un trueno en el corazón de todos. Sofía, con la respiración entrecortada, sentía el peso de la historia que estaban a punto de destapar.
Las miradas de la multitud se encontraban, compartiendo un miedo palpable pero, al mismo tiempo, un hilo de determinación que empezaba a tejerse entre ellos. Los hombres de Alejandro avanzaron, confiados y desafiantes. El que sostenía el arma miró a su alrededor, su sonrisa desafiante iluminando su rostro por un instante. ¿Realmente creen que pueden detenernos? Este juego les costará más de lo que imaginan. La amenaza flotaba en el aire, pesada como el humo de un incendio. Entre la multitud, Sofía buscaba ojos amigos, aquellos que la respaldarían. Lucas, a su lado, le apretó la mano, transmitiéndole fuerza. «Recuerda lo que dijiste sobre el miedo», murmuró. «Él depende de él para mantener el control». Las palabras de Lucas resonaron en su mente y, en medio del caos, Sofía decidió que era su momento de actuar. Se dio cuenta de que el silencio no era una opción. Con la voz alzada, retó a Alejandro. «Las mentiras ya no nos tienen prisioneros. Vamos a revelar la verdad, cueste lo que cueste». Los murmullos de la multitud se intensificaron, un murmullo sordo que crecía hasta convertirse en un clamor de apoyo. En ese instante, se dio cuenta de que más que una lucha personal, era la batalla de todos, de todas las vidas que había sido arruinadas por los secretos. Los hombres de Alejandro retrocedieron, atónitos. «¿Qué es lo que puede hacer una sola mujer?», preguntó uno con desdén, pero en su voz había un destello de duda que resonó en él mismo. Sofía dio un paso al frente, su mirada fija en Alejandro. «Puedes intentar asustarnos, pero no puedes callar la verdad. Hemos sufrido demasiado tiempo y este es el momento de hacer justicia». «¿Justicia?». Alejandro se rió, un sonido oscuro y amargo. «¿Qué justicia habéis conocido? ¿La de los débiles que se esconden detrás de la multitud? ¿O la de aquellos que eligen olvidar? La venganza no es justicia, y solo trae más dolor». La multitud estalló en gritos de indignación. Sofía sintió que la energía del grupo la envolvía, elevando su voz. «No más olvidos. No más silencios. Estamos aquí, de pie y unidos, para recordar». La tensión estallaba con cada palabra. Alejandro, rodeado por sus cómplices, había dejado de ser un líder imponente y se convertía en un hombre acorralado. Su mirada, ahora un reflejo de furia y miedo, buscaba una salida, una forma de reponerse ante el desafío que enfrentaba, pero en un giro inesperado, uno de los cómplices de Alejandro bajó el arma y corrió hacia la plaza, un brillo de desesperación en sus ojos. «Sí, está bien», gritó, interrumpiendo la escena. «No puedo ser parte de esto. No puedo seguir ocultando lo que sé». Sofía sintió que el aliento se le cortaba. Aquella confesión podía cambiarlo todo, pero la incertidumbre también pesaba en el aire. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz ahora cargada de esperanza y curiosidad. El hombre se detuvo, mirando intensamente a la multitud. «El dinero, la traición, todos esos años de secretos. Hay más en esta historia, más de lo que imagináis. Están en peligro». La revelación colisionó con la multitud, sus caras reflejaban una mezcla de perplejidad y temor. Sofía no podía creer que un giro así estuviera tomando forma, pero sabía que la verdad se debía revelar, y este podría ser el hilo para desentrañar todo. Mientras la tensión entre las dos facciones crecía, la intensidad de la plaza alcanzó un punto crítico. Los corazones latían al unísono en un solo clamor, que le depararía el destino a Sofía y a los suyos. Sofía miró a su hermana y luego a Lucas. «No hay vuelta atrás, ¿verdad? Debemos saber la verdad, sin importar el costo». A medida que el hombre comenzaba a hablar, como si liberara una tormenta de secretos, el aire pareció cortarse. El camino hacia la verdad no era sencillo, pero la revelación que estaba a punto de ocurrir podría cambiar todo y podía que no todos sobrevivieran para contarlo. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Todos en la plaza, unidos en una sola respiración, aguardaban la verdad que había comenzado a brotar. El hombre que había interrumpido, con los ojos llenos de temor, miraba a su alrededor, buscando la fortaleza para continuar. «No puedo seguir guardando el secreto.
exclamó, su voz resonando mientras el eco rebotaba entre los muros. Lo que hizo Alejandro no fue solo un acto de locura. Hay más implicados, y todos sabemos que hay más en juego. La ambición ha tejido una red mucho más grande. Las palabras de aquel hombre comenzaron a abrir puertas a recuerdos sombríos. La comunidad se quedó en silencio, sabiendo que lo que estaba por venir cambiaría todo. Cuando María fue enterrada viva no fue solo una cuestión personal. Alejandro tenía planes con otros. Había una herencia que debía ser escondida, y él solo buscaba el poder, ahogando cualquier rastro de quien pudiera ser un obstáculo. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Recordó las noches de miedo y las miradas furtivas intercambiadas entre Alejandro y sus aliados. Había algo más, y ahora entendía que sus pesadillas no eran solo suyas. Lucía y Miguel, entrelazados de la mano, observaban expectantes, llenos de un mix de inocencia y madurez, buscando en sus propios corazones el coraje para comprender la magnitud de lo que había ocurrido. ¿Qué significa esto, mamá?, preguntó Miguel con voz temblorosa. Mientras más secretos vayan saliendo, más cerca estaremos de la justicia, respondió María, sintiéndose cada vez más fuerte, un fuego crecía dentro de ella. Es peligroso lo que estás haciendo, continuó el hombre con insistencia. Las amenazas no solo vienen de Alejandro. Hay más en esa sombra, más conspiraciones. De repente, los cómplices de Alejandro comenzaron a inquietarse, sus miradas llenas de dudas. Un fuego se encendió en el alma de la comunidad, y el eco de la verdad cobraba fuerza. No podemos permitir que este miedo nos paralice, gritó Sofía, mientras su voz retumbaba por toda la plaza. Es tiempo de enfrentarnos, no solo a Alejandro, sino a todo lo que su ambición ha arrastrado. Las miradas se volvieron hacia Alejandro, su rostro ahora pálido, con pequeñas gotas de sudor apareciendo en su frente. La burbuja que había creado estaba estallando, y la verdad lo encerraba. Nadie debe quedar impune, clamó Lucas, mientras la rabia de la comunidad se alzaba. La atmósfera se electrizó, se sintió una unidad que iba más allá del miedo. La resolución invadía el corazón de todos, había llegado el momento de actuar. María avanzó al frente, su corazón latía fuerte, la mirada fija en Alejandro. Has jugado con nuestras vidas, pero el tiempo de las oscuridades ha terminado. La comunidad tiene derecho a conocer el horror que causaste, dijo María, y por primera vez sus palabras llevaban el peso del dolor, así como la firmeza de alguien que ya no teme. Alejandro, entre miedos y tormentos, comprendió que la rueda de la vida había comenzado a girar sin él. No, intentó gritar, pero sus palabras ya no poseían el poder que una vez tuvieron. Ahora era un hombre acorralado, y cada mirada en la plaza lo señalaba como al verdadero monstruo. Lo intentarás, pero ya no te tenemos miedo, declaró Sofía. La comunidad se aglutinó, a un paso de la verdad. Las palas se levantaban, y las manos y corazones se unían en un clamor de libertad. Tiempos oscuros estaban condenados a desaparecer, y la unión brillaba como un faro en un mar de incertidumbre. Pero de manera inesperada, un rayo de luz penetró las tinieblas. La plaza se llenó de murmullos de esperanza, los recuerdos se convertían en risas, y los sueños truncados comenzaban a encontrar su camino de regreso. Finalmente, las palas desenterraron más que tierra, desenterraron verdad y reconciliación. Justicia, gritó un eco, mientras Alejandro se daba cuenta de que todo lo que había anhelado estaba hecho añicos. La ilusión de control se desvanecía. Los corazones de la comunidad latían al unísono con determinación. María, con la voz alzada, se convirtió en la voz de todos los que habían sufrido. La herencia de amor y unión es más poderosa que cualquier tesoro oculto. No retrocederemos ante el miedo. Desde ese día, el pueblo no solo se unió en su dolor, sino también en su verdad. La comunidad se erigió como un símbolo de esperanza, enfrentando a Alejandro. El destino que había sembrado oscuridad ahora florecía en luz. Juntos, encontraron el camino hacia la justicia.
Y aunque las cicatrices del pasado seguirían ahí, la comunidad nunca timbraría su voz, siempre alzando la mirada al horizonte, listo para enfrentar cualquier tormenta que viniera. Así llegó a su fin la historia de María, del pueblo y de un hombre que perdió todo por su ambición desmedida. Pero el amor y la unidad siempre triunfarían en el corazón de aquellos que habían aprendido a alzar su voz. Ahora, más que nunca, la vida continuaría. Este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las siguientes historias exclusivas que vendrán. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones. Comenta abajo tus sentimientos sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Juntos, hacemos la diferencia.